Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia y hoy estamos hablando de úlcera péptica o úlcera gastroduodenal o síndrome ulceroso, como le gusta al doctor Amaury García que le digan. Yo sé que Amaury es medio gastroenterólogo también, porque, óyeme, ustedes los neurocirujanos tratan la cabeza, pero también ven muchos pacientes con sangrado, tanto a nivel craneal como a nivel de la vía digestiva, y muchas veces yo he visto pacientes, Amaury, que te sangran, tienen un hematoma subdural y hacen hematemesis. ¿Por qué esa Mira, causa? Lo que ocurre con eso, precisamente, yo decía hace un momento que existen una correlación. Debemos nosotros poner a la población, a toda la gente que nos escucha, en contexto. El tubo digestivo que comienza en la boca, que termina en el ano desde el punto de vista anatómico, estructuralmente, pero sucede que el sistema nervioso, tú observas los alimentos, tú observas la comida y se produce con la visión, se produce con la olfacción unas liberaciones de estímulos, ¿verdad? Lipasa y amilasa salival. Ese estímulo odorífero, o sea, la olfacción, la visión, produce una ideación y eso hace que se produzca una descarga a nivel del tubo digestivo, a nivel estomacal. Esa es la fase cefálica. La fase cerebral, la fase cefálica, como tú bien dices. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que nuestro cerebro envía hacia el tubo digestivo una inervación a través de unas redes que los médicos les decimos plexo, el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach. Entonces, ¿qué ocurre? Que el traumatismo cráneoencefálico severo, cuando una persona tiene una fuerte injuria, un traumatismo severo, repito, muchos pacientes de esto pueden desenlazar. El nivel de estrés es tan alto, la liberación de esas sustancias de ácido clorhídrico, pepsina, es tan elevada que producen sangrado. Y lo mismo se da, entonces hablábamos de las úlceras de Cushing y de las úlceras de Curling. Ya lo corrigió, ¿entiendes? Héctor. Entonces, ¿qué pasa? Esas dos situaciones de estrés hacen que una persona, sin tener impactado su tubo digestivo, sin tener problemas gástricos per se, terminen entonces haciendo un sangrado, una emergencia en gastroenterología. Claro, porque el hecho del paciente estar acostado, estar entubado, es una situación de estrés. No es lo mismo una gente sentado en su casa viendo televisión que un paciente sometido a inyecciones, sometido a catéter en las venas, sometido a intubación. Todo eso hace que el paciente, que el cerebro aumente la secreción, mande el mensaje a las células del fundo gástrico, aumente tanto la secreción de ácido clorhídrico. La secreción de ácido clorhídrico estimula la secreción de pepsina y la secreción de pepsina estimula la secreción de colecistoquinina. Fíjate que es como un gatillo. Así mismo como sucede en el páncreas, que las células producen pepsinógeno y ese pepsinógeno, tripsinógeno, se come al páncreas. Uh-huh. Eso mismo sucede en el estómago. Ese exceso de ácido clorhídrico y ese exceso de pepsina va carcomiendo la mucosa gástrica, y cuando llega a nivel de la muscularis, que es una capa de la submucosa, ya entonces lesiona. Y muchas veces estos pacientes, la úlcera sigue perforando. Hace un rato oí que el señor Ricardo Nieves me dijo: qué suerte que hay la cerosa para proteger, cuando estábamos fuera de este programa, y en realidad perfora la capa cerosa y se produce una perforación. Bueno, déjame decirte, ya es una complicación quirúrgica. Déjame decirte, atájalo ahí, agárralo ahí, como dirían en los pueblos, en los campos, como diría la gente de a pie. Doctor Sidney Espinosa, recetario
Doctor Guerrero Heredia, esto es Rumba 98.5. Nosotros tenemos, entonces, la obligación de explicarle a la población cuáles son, en el caso, por ejemplo, del estómago, si tú tuvieras en este momento la posibilidad, te voy a prestar un pincel, te voy a prestar un lápiz, dale a la población que nos está siguiendo, doctor Signy Espinosa, en este recetario, el recetario de la 98.5, y ustedes nos sintonizan a través de todas las redes sociales. ¿Cuál es la forma que tiene el estómago? ¿A qué se parece el estómago? Mira, el estómago en realidad es el único órgano que tiene el fondo arriba. Tiene el fondo arriba. Parece una J. Una J. Tiene la forma de una J. Y una J. Con el fondo, la curva de arriba es el fondo gástrico. Por eso, todo lo que tú comes cae, nosotros los gastroenterólogos decimos fundus gástrico, pero es el fondo, es el latín, cae en el fundus gástrico, cae en el fondo. Y ese fondo está arriba. Está arriba. Y tiene unos pliegues gástricos. Entonces, ¿burla la ley de la gravedad o no? No, porque el fondo tiene una curvatura. Entonces la curvatura mayor y la curvatura menor. La curvatura mayor le da la forma de un saco, que hace que sea como una J, como una bota de esas de tomar vino, y entonces por eso es que la comida cae arriba, no sigue hacia abajo. Exacto. Entonces también se nos parece, ¿tú recuerdas esas películas que tú eres un cincuentón bajito, ¿verdad? Tú eres un cincuentón por ahí, más o menos. Sí. ¿Qué tú eres? ¿Más para arriba, más para abajo? Por ahí. Déjame cincuentón. Bueno, entonces, en esas películas de el desierto del Sáhara, donde la gente iba con una cantinflora, que era como una bota. Como una bota. Entonces el estómago se parece a él. Exactamente. Entonces, ese fondo es donde cae la comida. Y esos pliegues gástricos son... Espérate, no te vayas para los pliegues. La forma que tiene es, entonces, la forma de una J, la forma de una bota. De una bota. Los hombres, ¿te acuerdas de las botas? Las botas. Yo le digo de mucho los hombres. Mucho como la cantimplora, la que le llaman bota también. Ajá. Que tiene la forma arqueada arriba y hacia abajo sigue como una curva. Bien. Entonces, el estómago tiene diferentes partes. Por supuesto. Tiene diferentes partes. Los alimentos llegan al estómago, tú dices que llegan a qué parte? Al fundus gástrico. Al fondo. Está arriba. Exacto. Es el único órgano que tiene el fondo arriba. Exacto. Entonces, tiene diferente. Esa estructura está formada ¿por qué? El estómago está constituido ¿por qué? Tiene capas. Mucosas, que es la capa de arriba, submucosa, muscular y serosa. Son 4 capas que protegen el estómago. Es como si fuese una especie como de libro, ¿no? Exactamente. Es como un libro que tú le vas pasando, tú lo vas hojeando, entonces tiene una primera capa. Y esa primera capa, la que está en contacto con los alimentos, ¿cómo se llama? Esa es la mucosa. Mucosa. Esa mucosa es la que recibe todos los agravios del ácido clorhídrico, de la pepsina, cuando tú te tomas, por ejemplo, agua, ¿quién recibe esa agua en el estómago? La mucosa. Y cuando tú te comes un mofongo, ¿quién recibe? La mucosa. La mucosa. Ahora, la mucosa tiene sistema para defenderse. Espérate. Porque la mucosa tiene que defenderse. Entonces, la mucosa tiene un mucus arriba. Espérate. Que es sí. Pero déjame decirte, el mucus gástrico que cubre la mucosa hace que las sustancias que son lesivas resbalen. Pero ahí es donde voy. Espérate. Entonces, doctor Signy Espinosa, gastroenterólogo de la República Dominicana, ubicado en el Centro Médico UCE, también está en Corazones Unidos, y hoy, ¿verdad?, entrevistado en este recetario, miembro de este equipo de médicos. Esa mucosa a la que tú te refieres se llama así porque tiene entonces un moco. Un moco. Se produce una película. Una película. El mucus gástrico protege esa mucosa. Es como la saliva. ¿Se parece a la saliva? Sí, es como la saliva. ¿O es más pesado que la saliva? Es como una babita. Podría ser como el semen. Como un semen, pero más liviano. ¿Y por qué tú no lo comparas con la secreción, la lubricación vaginal? Podría ser.
Tú sabes, se parece a la lubricación. Al mucus faríngeo, al mucus que sale de la nariz. También se parece a eso. También se parece a eso. Y entonces tú dices que ese moco que tenemos ahí en esa primera capa, lo que hace, la función que hace es proteger la mucosa gástrica. Pero Bien. hay otros factores también que protegen la mucosa gástrica. ¿Cuáles? La circulación sanguínea protege la mucosa gástrica. ¿Cómo así? Bueno, el flujo sanguíneo constante hace que las sustancias nocivas no se mantengan ahí junto con el peristaltismo. Y hay otras sustancias que eso hace que resbalen. Que se resbalen. Y las prostaglandinas. ¿Pero quién? Prostaglandinas. Como diría ese inmortal de Hispanoamérica, Roberto Gómez Bolaño, chanfle. ¿Con qué se come eso? La prostaglandina. ¿Qué es la prostaglandina? Es una sustancia que se produce a través de las glándulas del estómago que favorece la protección del estómago. Por eso hay sustancias que lesionan el estómago, como los inhibidores de los antiinflamatorios no esteroideos, porque la aspirina, por ejemplo. La aspirina inhibe la prostaglandina. Okay. Los antiinflamatorios no esteroideos, no quiero mencionar diclofenac, por ejemplo. Diclofenac inhibe la prostaglandina. Por ejemplo, tú tienes ahí el caso del diclofenac, que es abusado de manera despiadada en la población dominicana. Lo que pasa es que hay inhibidores. Entonces, ¿la prostaglandina cuál es su función? La función es proteger el estómago. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede? Hay dos mecanismos de acción de los antiinflamatorios no esteroideos a través de la ciclooxigenasa. La prostaglandina, hay prostaglandinas que actúan a nivel de la ciclooxigenasa 1, que son el diclofenac, la aspirina. Esos producen lesiones más severas y han surgido nuevos antiinflamatorios que inhiben la prostaglandina a través de la ciclooxigenasa 2. Produce lesiones gástricas, pero menos severas. Entonces, doctor Sidney Espinosa, un medicamento tan maravilloso, un medicamento tan milagroso, tan ampliamente usado, pero sin tener la orientación, la supervisión, la dosificación de un médico, puede entonces terminar provocando tanto daño, como es el caso de esos medicamentos como la aspirina, como los analgésicos, los AINE, los antiinflamatorios no esteroideos, pueden terminar entonces provocando que una persona tenga úlcera gástrica y además de eso se perfore. Y puede perforarse el estómago y puede haber sangrados. Hasta puede venir la muerte. Una persona Ahora, te quiero decir a Mauri que cada vez las complicaciones de las úlceras pépticas han disminuido en un 80%. ¿Por qué? Porque han surgido medicamentos muy potentes, como los inhibidores de la bomba de protones, que son... Antes se usaban los inhibidores histamínicos. Todos son receptores que hay en el estómago que producen ácido. Lo que pasa es que los inhibidores de la bomba de protones actúan directamente sobre la bomba de protones e inhiben la secreción de ácido, inhiben la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, esos medicamentos han hecho que disminuyan las complicaciones por úlcera. Otro factor también es el diagnóstico a tiempo de las úlceras, porque en el siglo pasado no existía un estudio que se llamaba la endoscopía digestiva, que ya hemos hablado bastante de esto, que esto es un tubito que se introduce, que tiene una cámara a través de la boca y a través de esa podemos ver la vía digestiva. ¿Qué sucede? Cada vez más hay diagnósticos más a tiempo y cada vez hay medicamentos más potentes. Ahora, ¿qué revolucionó el tema de las úlceras a nivel mundial? Un descubrimiento que en el año 1984 hicieron dos científicos australianos, Warren y Marshall, que eso le mereció el Premio Nobel de la Medicina en el año 2006, que es el diagnóstico, la relación de Helicobacter pylori con úlcera gástrica. Nosotros nos vamos a una pausa, Sidney Espinosa, y cuando nosotros regresemos, nosotros vamos a ver en detalle ese hallazgo. Señor Labur, disponga usted.